Muy buenos días, hermanos. Nuevamente estamos en esta mañana para compartir con ustedes la palabra del Señor. En principio, quiero saludar a todos mis hermanos que han entrado a este medio para comunicarse con nosotros. Saludar también a los hermanos y amigos que han estado siguiendo a través de este medio de diferentes lugares. Realmente estamos muy felices y contentos por que hay hermanos que se han comunicado con nosotros, no solamente desde el interior del país, sino también aún del exterior, a quienes quiero saludar, a todos quienes están siguiendo. Hubiera querido referirme por sus nombres, pero es posible que voy a excluir a algunos, así que, hermanos, estamos muy felices porque ustedes han estado siguiendo las prédicas por este medio. Hermanos, también esta mañana quiero decirles a los hermanos de la iglesia que por la prolongación de esta epidemia o pandemia y las restricciones que tenemos que no nos permiten cumplir con nuestras actividades, muchos hermanos ya han quedado muy necesitados, se les han agotado los recursos, así que como iglesia vamos a ir apoyando a aquellos hermanos que realmente lo necesitan. Ya en esta semana vamos a hacerlo, pero si hay algunos que tal vez vamos a obviar, no tengan temor de dirigirse a nosotros y háganos conocer. O algunos hermanos que conocen, no solamente inclusive de hermanos de la iglesia que están pasando por momentos difíciles, hermanos, háganos conocer para que podamos llegar también a ellos con nuestro apoyo. Pero también hermanos y hermanas de la iglesia que han estado preguntando, si ustedes quieren apoyar también, ¿no? Con algo, no sé, tal vez en efectivo o en especie, hermanos, háganos conocer, hagan conocer a la hermana Rosemary, Reina o también Liz, quienes están dispuestos para acudir o también para recibir el apoyo que ustedes quieren dar. Hermanos, también quiero rogarles y pedirles, así como estamos siguiendo las devocionales cada día, oremos, hermanos. Y en esta ocasión les pido que ustedes puedan orar por la hermana Gerania, que está internada en el hospital de clínicas. Por ahí hay algunos hermanos que tienen posibilidad de visitar. Ella está en emergencia en la cama 3. Entonces ella está muy delicada en su salud. Les pedimos que oren. Pero también, hermanos, sepan ustedes que la hermana Gerania ha perdido a sus padres. Prácticamente ella es huérfana, solo tiene una hermana. Así que ella está muy necesitada, tampoco ella estaba trabajando, así que si hay hermanos que sienten en su corazón apoyar, háganlo poniéndose en contacto con las hermanas que ya hemos mencionado o conmigo también, ¿no? Para hacer llegar su apoyo. Naturalmente nosotros como iglesia también estaremos siempre para apoyar, ¿no? Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a empezar con nuestro mensaje de la palabra del Señor. Como ya hemos concluido en
la carta de Hebreos o a los Hebreos y estamos siguiendo prácticamente el Nuevo Testamento. Ahora que hemos concluido con Hebreos, vamos a iniciar ahora con la carta de Santiago, ¿no? Así que desde ahora les pido que ustedes ya pueden estar leyendo la carta a Santiago, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. El título de este tema o de esta porción es el propósito de las pruebas. Santiago 1, 1 al 8. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti. Por eso, Señor, pues tú has fijado un día muy especial, has separado el primer día de la semana, para que todos, Señor, podamos dejar de lado nuestros afanes y poder, Señor, concentrar todo nuestro ser en las cosas tuyas, concentrarnos más que todo en ti, Señor. Recordar todo lo que tú, Señor, has hecho, estás haciendo y harás, Señor, en nuestras vidas. Lo cual, Señor, es siempre motivo de gratitud y de rendir toda la honra y gloria a tu nombre. Señor, en esta mañana también queremos rogarte y pedirte, Señor, que tú nos hables, Señor, a través de esta porción de tu palabra. Que realmente, Señor, sea de edificación, sea un desafío, Señor, para nuestras vidas. Señor, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como hemos dicho, estamos empezando a estudiar la carta de Santiago. En principio, vamos a referirnos o hacer referencia a una breve introducción acerca de la carta. El autor de esta carta es Santiago. Es medio hermano de Jesús. Era también uno de los más prominentes líderes de la iglesia en Jerusalén. Era uno de los sobreveedores. La carta de Santiago posiblemente haya sido una de las más antiguas epístolas del Nuevo Testamento, escrito entre los años 44 al 49 después de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, junto con el apóstol Pedro y Juan,
eran columnas y baluartes de la iglesia en Jerusalén. Eso nosotros podemos encontrar en algunos versículos. Tenemos, por ejemplo, en Hechos el capítulo 12, versículo 17. Hechos capítulo 12, versículo 17. Que dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. También en Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 12, nos habla o hace referencia a Santiago, que también es nombrado como Jacobo. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Santiago prácticamente fue martirizado y muerto en el año 62 después de nuestro Señor Jesucristo. La carta fue dirigida a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. La carta de Santiago contiene afirmaciones directas, pronunciadas acerca de una vida sabia, con énfasis práctico, que destaca la conducta piadosa, y se puede ver que escribió con tanta pasión que los creyentes judíos fueran obedientes y sin reservas a la palabra de Dios. Por otra parte, el autor por lo menos hace referencia y utiliza en 30 oportunidades varios aspectos o ejemplos acerca de la naturaleza. Santiago complementa el énfasis del apóstol Pablo en cuanto a la justificación por fe. En su propio énfasis del fruto espiritual, demostrando en qué consiste la verdadera fe. Hermanos, en esta porción, en esta primera parte de la carta a Santiago, vamos a referirnos primero a los saludos y luego a las ventajas que nos proporcionan las pruebas bien entendidas. Los saludos del autor, que se encuentra en el versículo 1, primero hace conocer su nombre, aunque su verdadero nombre es Jacobo. El autor se llama a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta palabra siervo en el original significa esclavo. Entre los israelitas, siervos eran los que mantenían su completa fidelidad a Dios, como los patriarcas, profetas, los reyes buenos, los justos en general. Inclusive el Mesías prometido era conocido o nombrado como siervo de Jehová. Eso es lo que podemos encontrar en Isaías el capítulo 42 y el versículo 1. Dice: he aquí mi siervo,
yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios estaba refiriendo al Mesías, a Jesús, como su escogido. Y quien traería, dice, justicia a las naciones. En Isaías, el capítulo 42, también encontramos en los versículos 18 y 19, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo? Como mi mensajero que envié. ¿Quién es ciego como mi escogido? Y ciego como el siervo de Jehová. Otra vez Isaías está haciendo referencia al Mesías, a Jesús, como el siervo de Jehová. En el Nuevo Testamento, los apóstoles son llamados siervos del Señor, y también todos los cristianos, aún en este tiempo, somos reconocidos y nombrados como siervos del Señor. Eso es lo que podemos ver en Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1, cuando habla de todos los creyentes. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí nosotros podemos encontrar que el apóstol Juan estaba usando esa palabra de siervos, refiriéndose a todos los creyentes, pero él mismo reconociéndose como su siervo, como el siervo del Señor. El apóstol Pablo se dice a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, como hemos dicho, era medio hermano de Jesús, según la carne, quien, al manifestar que era siervo de Dios y del Señor Jesucristo, estaba reconociendo y demostrando dos cosas. Primero, su humildad al reconocer inmensamente como lo más superior a Jesús. Segundo, reconoció el señorío y que Jesús era el Mesías enviado de Dios. La epístola, como hemos dicho, está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a todos los cristianos de origen judío que tenían su residencia fuera de Palestina. En los versículos 2 al 4 podemos encontrar las bendiciones de una fe puesta a prueba. Las palabras al inicio son tan afectuosas y familiares que Santiago los reconoce como hermanos, no solo de raza, sino también como hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, hermanos míos, con todo afecto. El principal ministerio de Santiago era reconfortar a los cristianos judíos que se habían convertido a Cristo, pero que estaban dispersos en diferentes lugares fuera de Palestina. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1,
También el apóstol Pablo o Pedro decía, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro estaba haciendo referencia a quienes habían sido exiliados, es decir, judíos cristianos en diferentes lugares. Además de los expulsados de su tierra en tiempos pasados por parte de varios invasores, por ejemplo, tenemos a los asirios, que encontramos en Segunda Reyes, el capítulo 17, y en Primera Crónicas, capítulo 5, no vamos a leer, pero también tenemos acerca de los babilonios, en Segunda Reyes, el capítulo 24, capítulo 25 y Segunda Crónicas, capítulo 36. Por la amplitud de las porciones no vamos a dar lectura, pero muchos de los judíos fueron llevados como cautivos a la tierra de los asirios y también de los babilonios en diferentes ocasiones. Muchos de los judíos también fueron llevados a Roma y fueron llevados como esclavos por los romanos, que también habían invadido a Israel. Pero muchos también habían salido por su cuenta de la tierra de Palestina y se ubicaron en diferentes lugares o pueblos del Mediterráneo, pero que ahora se habían convertido a Cristo. A todos ellos estaba dirigido la carta de Santiago, pero principalmente estaba dirigido a los perseguidos y exiliados por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero naturalmente a los cristianos judíos. El afecto del autor era necesario por el tema tan penoso que se iba a tratar, es decir, acerca de las pruebas. Aunque sabemos que tenía un fin provechoso, es decir, todo lo que Dios hace tiene un motivo, un propósito. Bueno, luego el autor dice en el versículo 2, al inicio, tened por sumo gozo. La palabra tened también significa considerar o evaluar. Frente a la prueba, la reacción humana no es de alegría o de regocijo. En cambio, para un creyente no es lo mismo. Por esa razón, el creyente debe hacer un compromiso serio y consciente para afrontar con gozo las pruebas. El apóstol Pablo estaba confrontaba en varias ocasiones persecuciones, cárceles, también enfermedades. Es decir, que cuando en una ocasión, escribiendo a la iglesia de Filipos,
él hacía conocer que estaba en peligro su vida por causa de una enfermedad, pero él les escribía y les decía que él tenía gozo y que también los hermanos de Filipos debían tener el mismo gozo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces aquí podemos ver que aún en medio de las enfermedades, el apóstol Pablo estaba motivando a los hermanos para que ellos mantengan ese mismo gozo. La palabra prueba describe todo tipo de problemas y tribulaciones que interrumpe una vida normal de paz, de comodidad, gozo o felicidad en la vida de una persona. Entonces, esta palabra significa someter a alguien o algo a prueba con el propósito de descubrir la verdadera naturaleza de esa persona o la calidad real de una cosa. Dios permite esas pruebas con el propósito de conocer y aumentar la fortaleza y calidad de fe individual y demostrar su verdadero valor. Cada prueba se convierte en un examen de la fe que sirve para nuestra fortaleza. Si el creyente no está dispuesto a soportar y no pasa de la prueba, por su reacción incorrecta, esa misma prueba se puede convertir para él en una tentación o una invitación a pecar y una propuesta continua para hacer el mal. Eso encontramos en esta misma carta en los versículos 13 y 15 del primer capítulo, que dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí el mismo Santiago nos está diciendo que el creyente va a tener que confrontar también con las tentaciones. Y cuando un creyente no está dispuesto para soportar una prueba, como hemos dicho, se convierte en una tentación. Es decir, que el creyente, antes de soportar la prueba, más bien quiere dar lugar a sus propios deseos. Entonces ahí viene el pecado. Y la falta de madurez en el creyente para soportar la prueba. Santiago les dice que
enfrenten con buen ánimo las pruebas por el beneficio que trae. Lo mismo también dice el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro. En Romanos capítulo 5 y el versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hablándonos de la prueba, nos dice, la paciencia trae la prueba, y la prueba nos trae la esperanza. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 12, versículo 19, también dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, el versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si teniendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En la misma carta, en el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En estos textos podemos ver que los cristianos vamos a confrontar muchas situaciones difíciles, problemas, y es posible que en algunos momentos haya también desalientos. Vamos a tener que sufrir si realmente nosotros queremos seguir fielmente al Señor. Porque tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo, Él ha padecido mucho más que nosotros. Sus padecimientos no tienen ninguna comparación con los sufrimientos que nosotros confrontamos. Pero, dice el apóstol Pedro, Él nos ha dejado como ejemplo para que sigamos sus pisadas. De tal manera que los creyentes estamos convocados y desafiados para sobrellevar y soportar las pruebas que vengan, por más fuertes y duras que sean. Todo creyente verdadero tiene un corazón para soportar las pruebas. Las pruebas también se utilizan para examinar la calidad de alguna cosa. Y en este caso también la calidad de la vida de un creyente. Una prueba correctamente enfocada produce paciencia, que también significa resistencia o perseverancia. Por medio de las pruebas, un creyente aprende a resistir con firmeza la tentación o las presiones de una prueba, hasta que Dios lo quite según el tiempo de su designio, de tal manera que el creyente pueda reconocer y apreciar los beneficios y las bendiciones obtenidas de parte de Dios. En 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 7 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. En 2 Corintios, al capítulo 12 y el versículo 10 dice también, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Ustedes pueden ver cómo el apóstol Pablo enfrentaba situaciones muy difíciles en el ministerio, es decir, por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, él lo hacía con mucho gozo. Aún en los momentos muy difíciles, el apóstol Pablo dijo que en una ocasión, pues, dice el apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído, que él estaba confrontando una situación muy difícil, ¿no? Él dice un aguijón en la carne, una prueba muy dura. Y sin embargo el apóstol Pablo dice también que él, por causa de este aguijón, él había orado 3 veces, rogando al Señor que lo quite de en medio. Aquí nosotros podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en el Getsemaní, que también Él oró 3 veces para que si fuera posible le quitara aquella angustia y el sufrimiento y la muerte en la cruz. Pero Él decía que sobre todo se haga la voluntad de su Padre. Y aquí tenemos la misma comparación. El apóstol Pablo había orado 3 veces para que Dios quitara este aguijón. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue, basta mi gracia. Porque en la debilidad, dice, se manifiesta su poder. Por lo que decía el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí podemos ver cómo el apóstol Pablo estaba dispuesto a confrontar aún las situaciones más difíciles y lo hacía con gozo. Él pasó por las pruebas más fuertes y duras que tal vez otros siervos del Señor no lo hicieron, pero él soportó las pruebas porque él sabía que Dios estaba haciendo
su voluntad. La paciencia, en un sentido bíblico, no es aquello que reprime la ira, sino la espera paciente del auxilio y del premio divino prometido a los atribulados. La prueba tiene que ser perseverante hasta obtener el resultado que Dios espera. Es decir, dice Santiago, nuestra perfección. En realidad no se trata de una perfección libre de pecado. Eso mismo nos dice el autor de esta carta en el capítulo 3 y el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, esto es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí Santiago nos está diciendo que los creyentes aún todavía ofendemos muchas veces. Y si nos examinamos tenemos que reconocer que eso es cierto, ¿no? Entonces, cuando el apóstol, o más bien Santiago, cuando se refería a la perfección, estaba hablando acerca de la madurez espiritual. En Juan, en 1 Juan capítulo 2, versículo 14, nos dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan estaba diciendo que ellos, es decir, los creyentes, en este caso dice los padres, habían conocido a Dios. Y estaba diciendo también a los jóvenes que ellos serán fuertes, porque la palabra de Dios permanecía en ellos. Porque ellos, dice, habían soportado la prueba, habían vencido realmente la prueba. Entonces, el apóstol Juan estaba diciendo aquí que los creyentes tenemos que estar también preparados para soportar y sobrellevar la prueba. La aprobación de la fe capacita a los creyentes para tener una comunión muy profunda con Dios y una confianza mayor en nuestro Señor Jesucristo, la cual a su vez produce un carácter estable, piadoso y justo. Primera Pedro 5:10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pedro estaba diciendo, van a venir las pruebas, vamos a sufrir, vamos a padecer por un poco de tiempo. Pero dice, Dios mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y Él nos afirmará, es decir, nos establecerá completa y totalmente. Lo cual
significa una perfección cabal, lo que también decía Santiago en estos versículos. Es decir, que comprende todas las partes como un todo, que no le falta nada, no carece de ninguna cosa que no vaya hacia la perfección. Es decir, todo lo que realmente está en un creyente siempre debe ser para llevarnos hacia la santidad y hacia la perfección. También el apóstol Santiago nos habla acerca de la sabiduría de Dios y firmeza de ánimo. Eso podemos ver del versículo 5 al 8. Santiago estaba pensando en las condiciones imprescindibles y necesarias para que nuestra oración sea eficaz. Primero menciona algo que es de vital importancia, de mucho valor, cuando se trata de la oración. Santiago dice: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios. Esta sabiduría no era la que buscaban los filósofos griegos en el tiempo del apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios el capítulo 1 y el versículo 21: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La sabiduría entendida en el sentido bíblico es una sabiduría práctica que permite apreciar las cosas o los acontecimientos en su justo valor, de conformidad con la palabra de Dios. Y en el caso presente nos enseña saber cómo afrontar los problemas, los sufrimientos, y eso es lo que nosotros podemos ver en Proverbios capítulo 4, versículo 7, cuando dice: la sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué era lo más importante al que se refería el autor de Proverbios? Decía: la sabiduría ante todo. Esa sabiduría que proviene de Dios. Santiago asegura y dice: el que siente falta de sabiduría, pida a Dios y será escuchado. Dios le dará en realidad, es decir, Dios da a todos sabiduría con mucha generosidad y sin ningún reproche, sin ninguna condición. Dios se lo dará a aquel que lo pide, lo cual significa o quiere decir que Dios no escatima lo que se le pide, da a manos llenas. Como dice un comentarista, Dios no reprocha a los que le dirigen súplicas, ni siente pesar
por los beneficios o bendiciones que les concede. Contrariamente a lo que pasa con los hombres, que con frecuencia, cuando hacen algún favor, siempre reprochan, y muy especialmente cuando dan alguna limosna a los pobres, ellos siempre están con sus comentarios o sus reproches. En el versículo 6, Santiago declara la condición indispensable para que Dios conceda lo que se le pide, es decir, en este caso, sabiduría. Debe hacerlo con entera fe y sin vacilar, porque el que vacila es como una ola del mar que está a merced del viento que lo agita. Eso es lo que dice Santiago. La fe es siempre una seguridad, pero se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, es distinto la fe de Efesios 2, versículo 8, porque se refiere a la fe que justifica, a la fe que nos da la salvación. En cambio, la confianza cierta de obtener lo que Dios mismo ha prometido, pues podemos encontrar en varios pasajes. Tenemos, por ejemplo, en Marcos el capítulo 11 y el versículo 24, que dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios en oración, tenemos que creer que vamos a recibir, que vamos a obtener lo que le hemos pedido. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando nos acercamos a Dios, lamentablemente, lo hacemos tal vez como una costumbre y no creemos y no confiamos de que realmente Dios nos va a conceder lo que le estamos pidiendo? Por eso Santiago decía que tenemos que pedir con fe. Si realmente, hermanos, nosotros no entendemos o no tenemos, como dice, sabiduría, pidamos a Dios en oración, pero de todo nuestro corazón y con toda nuestra fe. Porque el dudar significa estar frente a dos caminos, sin saber por cuál seguir. Santiago compara con el vacilante a una ola del mar a merced del viento. Tiene el alma dividida con sentimientos opuestos, por lo que carece de estabilidad y es sacudido por los acontecimientos, comparable con lo que nos dice Isaías en capítulo 57 y el versículo 20. Dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Efesios 4:14 también dice:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un creyente, dice el apóstol Pablo, es como un niño con dos corazones, es fluctuante y llevado a cualquier lado. Y muchos creyentes a veces todavía están como niños. En el versículo 7, Santiago asegura que el hombre que vacila en sus oraciones no será escuchado, pues su misma duda es un insulto a Dios. Cuando el que duda se dirige a un Dios infinito en poder y bondad, el insulto es tan tremendo, es como cerrar las puertas de la omnipotencia de Dios. Marcos 6:5 nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. El versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recurría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor Jesucristo dice, en un lugar, o en aquel lugar dice, no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? Por la incredulidad. El Señor estaba tan asombrado por tanta incredulidad que estaba viendo en aquellos hombres. Ellos seguían al Señor, pero sin confiar en Él. Y lo mismo Santiago nos está diciendo en este pasaje. Si realmente nosotros no oramos con toda nuestra fe y de todo nuestro corazón y estamos dudando, entonces no pensemos que Dios nos va a responder ni nos va a dar lo que le hemos pedido. Otra vez digo, en el versículo 6 hemos visto al que vacila. Ahora, en el versículo 8, dice Santiago de tal hombre que es un indeciso, es de doble alma. Por una parte, espera ser escuchado y por otro, teme que Dios no le oiga. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos orado o nos hemos acercado a Dios, pero aún antes de orar ya hemos estado dudando que si Dios escuchará, responderá? Prácticamente hemos estado dudando. Si estamos con esa clase de corazón, es con doble corazón, entonces Dios no escuchará nuestras oraciones. El Antiguo Testamento nos habla acerca de doble corazón. Esa idea encontramos en Primera Crónicas, el capítulo 12, el versículo 33, que dice, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón.
dice que estos hombres, con un solo corazón, ellos estaban yendo a luchar a la guerra. En el Salmo 12, el versículo 2, también nos dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí podemos ver lo que Santiago estaba refiriendo. Personas que hablan, dice, con mentira, cada uno con su prójimo. Y con doble corazón. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo el capítulo 6 y el versículo 24 nos decía: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, tenemos que acercarnos al Señor con toda nuestra fe y de todo nuestro corazón. Porque Él debe ser el único que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Muchos tal vez estamos tratando de servir a dos señores. Por una parte, a Dios, pero por otra parte también a las cosas de este mundo, a las posesiones, a la riqueza, que en muchos momentos se constituye en nuestro ídolo en nuestra vida. Es decir, que ocupan el lugar más importante y no precisamente Dios. Por eso, Santiago también decía de esta clase de hombres que son inestables en todos sus caminos, es decir, inconstantes en toda su conducta, lo cual es una consecuencia lógica de tener el alma dividida, altidad por un lado y por el otro lado. Es inestable la falta de firmeza y de seguridad. Es decir, para tener una sola posición y un solo lugar. Hermanos, en esta ocasión quisiera que podamos pensar lo que nos dice el apóstol Santiago acerca de las pruebas. Porque las pruebas siempre se han de presentar en la vida del creyente. Porque Dios quiere probar, quiere saber hasta qué punto realmente hemos depositado nuestra fe en el Señor. Hasta qué punto realmente nosotros estamos dispuestos para confrontar, para sobrellevar y soportar los momentos difíciles de tentaciones, las diferentes circunstancias por las que pasamos en nuestra vida. Es necesario que nosotros podamos tener esa plena confianza en Dios. Y si, como Santiago dice, nos falta sabiduría,
pidamos a Dios, pero que realmente nuestras oraciones sean con toda nuestra fe, porque dice Dios está dispuesto a darnos sabiduría abundantemente y sin ningún reproche, es decir, sin ninguna condición, Él nos va a dar. Para que nosotros, teniendo esa sabiduría que proviene de Dios, estemos dispuestos, hermanos, para confrontar todas las pruebas, los problemas y aflicciones que puedan sobrevenir, aún como en este tiempo. Por lo prolongado de la cuarentena, estamos escuchando que hay mucha gente que ya no puede soportar más estar encerrado en sus hogares y ya quieren salir. Aún muchos no han respetado, no han cumplido y han estado en las calles. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos para soportar estas pruebas. Esta prueba tan dura que como nunca se ha presentado no solo en nuestro medio, sino en diferentes lugares del mundo, y que aún todavía no sabemos cuánto se va a prolongar y aún tampoco sabemos cuál será el remedio o la cura para este mal. Aún, hermanos, en esta situación, nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos saber que todo está bajo el control de Dios. De tal manera, hermanos, que nuestra fe no vaya decayendo, sino más bien podamos afirmarnos mucho más en el Señor. Para terminar, quiero usar aquel pasaje o aquel libro de Job, o recordar a Job, que él era un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero que Dios lo puso a prueba, porque él más creía en su propia justicia y no en la justicia de Dios. Era un hombre próspero que había tenido abundante bendición, pero Dios, cuando envió la prueba, él perdió primero todos sus bienes, todo lo que tenía. Perdió a su familia, a sus hijos, a todos sus hijos. Finalmente, él enfermó de muerte. Hasta que su propia esposa le dijo, ¿por qué no reniegas de Dios y te mueres? Job había llegado al extremo. Era una prueba, al parecer, para nosotros como humanos que somos, imposible de soportar. Pero Job lo hizo. Porque al final, después de haber transcurrido el tiempo de la prueba, él pudo decir, de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. Muchas veces, hermanos, o mucha gente dice conocer a Dios, pero como decía aquí Job, solamente conocen de oídas. Pero después de haber soportado una prueba tan grande, Job podía decir, ahora sí, te conozco de verdad. Ahora mis ojos te ven. Hermanos, nosotros debemos estar puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios responderá a nuestras oraciones y Él nos concederá los beneficios y las bendiciones que esperamos. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos hablas y nos enseñas, Señor, que en nuestra vida diaria como cristianos, vamos a pasar por muchas pruebas. Como aquellos cristianos judíos de aquel tiempo, en el tiempo de Santiago, estaban confrontando muchas persecuciones. Ellos fueron desalojados de sus hogares, fueron esparcidos por diferentes lugares, y el apóstol Santiago estaba diciendo, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Que también nosotros, ahora que confrontamos pruebas, hermanos, podamos enfrentar con mucho gozo, sabiendo que somos partícipes de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió no solo en su cuerpo el maltrato, el insulto, Él sufrió la muerte en la cruz. Él siendo perfecto, sin haber conocido pecado, Él murió como el peor pecador en nuestro lugar. Si Él lo hizo por nosotros, pecadores, que nada hemos merecido o nada hemos hecho para merecer la salvación, entonces, Señor, si tú lo has hecho todo, porque no solamente te has quedado en la tumba, sino que has resucitado en el tercer día, has vencido la muerte y el pecado, también ahora, Señor, nosotros podemos ser vencedores. Aun cuando vengan las pruebas más duras, tú, Señor, nos vas a sostener. Y tú, Señor, pues, cuando termine, cuando llegue a su fin la prueba, también, Señor, veremos las bendiciones que tú tienes guardado para cada uno de nosotros. Señor, tú conoces cómo se encuentra cada familia, cada hogar, cada uno de nuestros hermanos, o mucha gente, Señor, necesitada en este tiempo que está pasando momentos muy difíciles. Señor, te pido que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de ellos. Que tú, Señor, les des esa fortaleza que proviene de ti, sabiendo, Señor, que lo que estamos
soportando es temporal. Y que muy pronto, Señor, tú vas a detener y vas a poner fin. Momento en el que, Señor, todos gritaremos que la gloria, Señor, es de ti. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de terminar, quisiera recordarles lo que ya habíamos indicado, ¿no? Que en esta semana vamos a procurar llegar a nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. Los que tienen necesidad, háganos conocer, no tengan miedo. Para eso somos hermanos, uno en el Señor. O los que, hermanos que conocen de familias o personas que están sufriendo y que no tienen el sustento en sus hogares, háganos conocer para que podamos llegar también a ellos. Y recordarles, hermanos, si ustedes quisieran apoyar, llamen, hermanos, a la hermana Rosemary, a la hermana Reina o a la hermana Liz. Ustedes conocen sus celulares, ellos están esperando y su aporte es bienvenido. También recordarles, hermanos, que oren por la hermana Gerania. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.